Quería darle a mi hijo 4 millones, pero solo estaban esperando a que yo muriera, la noche de Nochebuena. Cuando las luces brillaban y la música sonaba, Rosa, una abuela de 67 años, se sintió más sola que nunca. Había dedicado su vida a criar a su hijo David y su nuera Lucía, sacrificando cada instante por su bienestar. Pero al escuchar susurros en la sala, su corazón se rompió, como si una pieza fundamental de su mundo hubiera estallado. Siempre había pensado que su familia la amaba, pero ahora la realidad se alzaba con una crueldad insoportable. Planeaban internarla solo para acceder a su herencia de 4 millones. Un dinero que en sus sueños siempre había querido dejarles, no como una simple recompensa, sino como un legado, fruto de años de trabajo y dedicación. ¿Por qué no la llevamos a un lugar donde tenga atención especializada?, dijo Lucía en un tono que destilaba desprecio. Es un peso, David. Es hora de que vivamos nuestras vidas sin esta carga. Rosa escuchaba horroría. Así remuneraban ella su sacrificio de una vida entera. Decir que era una carga. Cada año, de su salario magro, ella había guardado un poco para ayudarles a salir adelante. Era ella quien había estado en cada pequeño logro de David, brindándole amor y apoyo incondicional. Las palabras de su hijo dolían como cuchillos afilados. Solo será una visita, como si le estuvieran ofreciendo un paseo al parque. Rosa sintió que su dignidad se desmoronaba. Como si un viejo mural comenzara a desmoronarse, dejando en el aire fragmentos de su vida construida con amor, sacrificios y noches sin dormir. Se encerró en su habitación, sus pasos volviéndose más pesados con cada instante al recordar años de sacrificios. Su alma, una vez vibrante, se sentía triturada por la traición de quienes más amaba. Mientras intentaba recuperar su respiración, sus ojos se posaron sobre un viejo álbum familiar, empolvado, pero lleno de recuerdos. En sus páginas capturaba historias de amor y risas, alegrías simples, noches alegres. Pero ahora cada imagen era un recordatorio de lo que había perdido, el respeto de su propia familia. Pero en el fondo de su corazón, una chispa comenzó a crecer. Sabía que había aprendido sobre los entresijos legales lo suficiente como para defenderse. Un conocimiento oculto que podría cambiarlo todo. Las conversaciones de su familia no solo eran susurros, eran planes cínicos que partirían su corazón aún más si la dejaba. Pero allí, en medio de su dolor, se avivó la ira, y las palabras de David se convirtieron en su combustible. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los exclusivos contenidos que vienen. Y mientras lo haces, presiona ese poderoso botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y dímelo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Mientras Rosa observaba el álbum familiar, una chispa de determinación se encendió en su interior. Sabía que sus sacrificios no eran en vano. En ese momento, una idea brilló en su mente. Las conversaciones de su familia no eran solo arranques de desesperación. Eran un plan, una estrategia que había estado maquinando en secreto. Había descubierto todo, y ahora era el momento de ejecutar su jugada. Con un susurro de confianza, comenzó a desenterrar antiguos documentos que había guardado meticulosamente. La primera cosa que encontró fue un viejo testamento, con su firma elegantemente dibujada. Pero lo que más la sorprendió fue una cláusula oculta que legaba no solo su herencia, sino también el control absoluto de sus propiedades a su querido hijo David. Sin embargo, lo más impactante de todo era que lo había hecho mientras aún él creía que tendría acceso a su fortuna sin restricciones. El juego había cambiado. Con cada documento que revisaba, la urgencia crecía en su corazón. Sus hijos estaban a punto de descubrir que dependían de ella más de lo que jamás habían imaginado. Les había permitido vivir en su casa, disfrutar de una vida cómoda, pero en el fondo,
ella. La verdad estaba a punto de salir a la luz. «Mamá, ¿dónde estás?», gritó David, su desesperación encarnada en cada palabra. Pero ella solo sonrió, disfrutando del sonido de su terror. Había pasado años preparándose para esto, estudiando las leyes, estableciendo conexiones con abogados, revelando la mentira que su familia había tejido a su alrededor. Las piezas estaban listas y el tablero de ajedrez estaba en su lugar. Cuando finalmente salió de su habitación, los ojos de su familia se deslizaron por su figura. La preocupación era evidente en sus rostros. «¿Qué estás tramando, mamá?», preguntó Lucía, aunque había un trasfondo de rencor en su voz. Rosa, con una calma digna, respondió: «No se preocupen, tengo algunas sorpresas que compartirles». Sosteniendo el Viejo Testamento en una mano, lo levantó como un trofeo. «Siempre pensé que este sería un regalo para ustedes, pero tengo algo más que contarles. Este documento revela que el control de todo lo que poseen está en mis manos, y no en las de ustedes. Ustedes me ven como una carga, pero en realidad yo soy quien sostiene la verdadera fortuna de esta familia». El silencio llenó la habitación, y la mandíbula de David se cayó. Su rostro palideció mientras comprendía el significado de sus palabras. «¿Qué?», murmuró, su voz temblando. «No puede ser». A su lado, Lucía se quedó completamente atónita, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Mientras la ignorancia de sus planes se desmoronaba como un castillo de naipes, Rosa sintió cómo la ira y la justicia se mezclaban en su interior. «Además, David, tengo respaldos de cada mentira que han dicho en mi contra. La comunidad, mis amigos, incluso algunos de sus propios compañeros de trabajo, saben lo que han hecho. Ustedes pensaron que podían jugar conmigo, pero he estado observando desde la sombra. Ahora, la historia cambia de rumbo». Con cada palabra, la desesperación en sus rostros se volvía más clara. Rosa había maniobrado todo de manera ilimitada, planificando su venganza con el cuidado de una madre que ha estado preparada para proteger lo que es suyo. «¿Por qué no pensaste que podía defenderme? ¿Qué pensabas? ¿Que yo era solo una abuela?», susurró, sintiendo la satisfacción en su voz. En ese momento, la verdad se cernía entre ellos como una sombra aplastante, regalo del destino a quien había luchado incansablemente por amor. La habitación estaba a punto de estallar en caos. Las miradas aterrorizadas de su familia eran reflejo de la realidad que se desmoronaba. «Esto no acaba aquí. La única carga que he tenido soy yo misma. Pero ahora el peso de la justicia caerá sobre ustedes», dijo Rosa, cerrando el álbum familiar y marcando el inicio de su nuevo camino hacia la reivindicación. ¿Qué haría ahora con todo el poder que había revelado? ¿Hasta dónde podía llegar para asegurarse de que su familia comprendiera la magnitud de su error? Rosa sonreía, y la derrota de su familia era solo el comienzo. Mientras Rosa observaba el álbum familiar, una chispa de determinación se encendió en su interior. Sabía que sus sacrificios no eran en vano. En ese momento, una idea brilló en su mente. Las conversaciones de su familia no eran solo arranques de desesperación. Eran un plan, una estrategia que había estado maquinando en secreto. Había descubierto todo, y ahora era el momento de ejecutar su jugada. «Mamá, ¿dónde estás?», gritó David, su desesperación palpable. Rosa disfrutó ese momento, sabiendo que muy pronto todo cambiaría. Con un susurro de confianza, se puso de pie y se acercó a la mesa, donde había guardado unos documentos. Sacó una carpeta llena de papeles que había estado reuniendo durante años. Al verla, las miradas de su familia se tornaron de curiosidad a pánico. «Esto es lo que les prometí que compartiría», dijo con voz firme, mientras desenrollaba un par de documentos legales. «He estado trabajando en esto desde hace mucho tiempo». La atmósfera en la sala se volvió pesada. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Lucía, un ligero temblor en su voz. Rosa sonrió al ver la preocupación en sus rostros. Comenzó a leer los documentos, uno tras otro, cada uno más impactante que el anterior. «Primero, he activado acciones legales en mi contra. Los abogados ya han presentado una demanda.
Ustedes creían que podían deshacerse de mí sin consecuencias. Están oficialmente notificados. Todo lo que tienen y lo que creen que tienen está siendo solicitado por la corte. Sus cuentas están congeladas. Cada centavo que pensaron que tenían es ahora parte de un proceso legal en mi nombre, explicó Rosa con la calma de quien conoce su victoria. No es posible. Esto es una locura. David gritó, su rostro enrojecido por la ira y la desesperación. Lo es. Y es solo el principio, continuó, mientras los ojos de su familia se abrían en estado de completo terror. He grabado cada una de las conversaciones que tuvieron sobre mí. Y allí hay suficiente evidencia para incriminarlos por abuso y fraude. Mi testamento está claro. Ustedes han perdido todo derecho a mi herencia. Este legado que pensaron que podrían tener fácil, ahora se ha convertido en su peor pesadilla. El cuarto se llenó de un silencio atemorizante. Las palabras de Rosa resonaron como campanas en su mente, cada frase desnudando la verdad de sus corazones. David se desplomó en la silla, mientras que Lucía se cubría la boca, incapaz de reaccionar. Ya no eran los dueños de su destino. Estaban atrapados en las redes que habían intentado tejer alrededor de ella. Rosa tomó un par de documentos más y los levantó al aire, como un trofeo en la batalla. Incluso he movilizado a mis amigos, vecinos y a las autoridades en el barrio. La próxima vez que venga la seguridad, no será para llevarme a mí, sino para hacerles frente a ustedes por lo que han hecho. La comunidad está de mi lado, y su abusiva actitud ha sido expuesta a todos. Las miradas de su familia se volvieron súbitas. La incredulidad en sus rostros era palpable. Esto es un error. No pueden hacerme esto. David gritaba. Sus palabras se volvieron un mantra de desesperación. No, David. La verdad siempre se revela. Ustedes intentaron jugar a ser los amos de mi vida, creyendo que podían decidir mi destino sin consecuencias. Pero el juego ha cambiado. Ahora son ustedes quienes están completamente expuestos, dijo Rosa con una sonrisa serena, disfrutando de su victoria. Mientras se reponía ante la realidad que sus hijos enfrentaban, Rosa sintió un alivio abrumador. El camino hacia su justicia había comenzado, y ya no había vuelta atrás. Mientras su familia intentaba recomponer su imagen, se dio cuenta de que todo lo que habían hecho, todas las traiciones, estaban a punto de ser reveladas. La última jugada estaba aún en sus manos y no podía esperar a ver cómo se desarrollaría el final de esta historia. ¿Qué harán ahora?, les preguntó, su tono desbordando confianza. Las cartas estaban sobre la mesa, y cada jugada dejaba ver que ella siempre había tenido el control. La inseguridad de su familia se hizo más evidente, mientras la certeza de Rosa brillaba con fuerza. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cuánto más caos podrán soportar antes de que finalmente comprendan que su traición les ha costado todo? Rosa sonreía. El sabor de la victoria era inminente, y el tiempo no jugaría a favor de ellos. Rosa miró a su familia, sus rostros contagiados de pánico y desesperación. Sabía que la verdad ahora era su arma más poderosa, y mientras un nuevo sentimiento de fuerza la invadía, una idea brillante surgió en su mente. «No se preocupen, tengo aún más sorpresas para ustedes», dijo, con una calma ominosa. Su familia comenzó a murmurar, cada palabra intercalada con gritos de confusión y miedo. David se enderezó, su mirada desesperada fija en su madre. «¿Qué más has hecho, mamá? ¿Es este el final de tu locura?» La ira palpitaba en su voz, pero la incredulidad también. «Permítanme recordarles, mis estimados», comenzó Rosa, disfrutando de cada palabra mientras sus ojos brillaban con astucia, «que cada acción tiene consecuencias. Ustedes pensaron que podían deshacerse de mí, pero ahora yo tengo la última palabra». Con un gesto decidido, sacó un tercer documento de la carpeta, uno que había mantenido en secreto, incluso de los abogados. Era el registro de su propiedad, donde había dejado nada menos que la mitad de su fortuna a una organización benéfica local, con la única condición de que su familia quedaría completamente excluida.
de cualquier aporte. La sala se quedó en silencio. La tensión palpable. Esto significa que ustedes, quienes decidieron que yo era una carga, no solo perderán el acceso a mi herencia, sino que también serán responsables de lo que hagan sus propias decisiones. Cada movimiento que intentaron hacer me empujó aún más lejos de ustedes. Rosa sentía que la justicia florecía a su alrededor. Entonces, mientras su familia luchaba por procesar la magnitud de su traición, un sonido resonó desde la puerta principal. La policía. Rosa sonrió, el alivio inundándola. Había enviado un aviso sobre las amenazas que había recibido, la manipulación constante, y ahora la respuesta de la comunidad estaba aquí. Integrantes de su barrio, amigos leales, todos habían llegado para estar a su lado en este momento. La lealtad y el respeto que había construido a lo largo de los años estaban de su lado. Ustedes han abusado de su confianza durante demasiado tiempo, dijo una de las agentes de policía mientras entraba, mirando a David y Lucía con una severidad que hacían temblar sus cuerpos. Hemos recibido varias denuncias sobre comportamientos irregulares y amenazas. Esta vez no se saldrán con la suya. Rosa sintió el peso de su victoria al verlo. El apoyo de la comunidad estaba presente, un respaldo que ella nunca había dejado de sembrar. «Esto no es justo. No pueden hacer esto», gritó David, su voz entrecortada por el miedo. Pero Rosa se mantuvo firme, digna. La justicia tiene su propio tiempo, hijo, y hoy se da a conocer. Mientras la policía comenzaba a tomar declaraciones, Rosa supo que el círculo se cerraba. Al final, cada traición, cada malentendido, se les devolvería multiplicado. Y justo en ese momento culminante, el teléfono de Rosa vibró en la mesa. Un mensaje. Al abrirlo, se dio cuenta de que era de su abogado. Alguien que había tratado en secreto su testamento por años. Las palabras que le lanzó en la pantalla la dejaron sin aliento. «Felicidades, Rosa. La corte ha fallado a tu favor. La totalidad de tus bienes y derechos están oficialmente bajo tu control». Rosa observó los rostros de su familia, sus expresiones llenas de incredulidad, de sorpresa. La derrota se cernía sobre ellos. El hilo de sus intrigas se deshacía en el aire. ¿Qué harán ahora? ¿Cuándo van a entender que esto es el final de su historia conmigo? La pregunta flotaba en el aire, y mientras esperaba la respuesta, un nuevo capítulo de su vida estaba apenas comenzando. ¿Qué haría su familia ante la verdad que había estallado en sus caras? ¿Como un globo repleto de aire que se había vuelto imposible de ignorar? Rosa sonrió, sabiendo que su destino era suyo. Pero, ¿hasta dónde llegarían sus hijos para intentar revertir el daño que habían causado? La incertidumbre llenó la atmósfera, y todos esperaban la próxima jugada. Mientras Rosa observaba la reacción de su familia, sintió una mezcla de emociones. La tensión en el aire era palpable, cada uno de ellos atormentado por la inminente pérdida. Pero ella, con una calma sorprendente, entendía que ya no eran solo sus deseos de justicia lo que guiaban su camino, sino también el deseo de generar un cambio real. Su mirada se centró en cada rostro mientras tomaba una profunda respiración. Era el momento de no solo responder a su traición, sino de trascender la venganza. Tal vez se pregunten por qué estoy haciendo todo esto, comenzó Rosa, suavizando su tono. No solo se trata de dinero ni de un testamento. Se trata de amor, de lecciones, de legados que van más allá de las riquezas materiales. Las caras de David y Lucía comenzaron a mostrar confusión y miedo al mismo tiempo. Lo que ella estaba proponiendo era algo que nunca imaginarían. He decidido que en lugar de mí, este dinero será destinado a una fundación que he estado planeando durante años. Una organización que apoyará a ancianos en nuestra comunidad. Ustedes pensaron que podían deshacerse de mí porque creen que no valgo nada. Pero la verdad es que he estado organizando un futuro para que otros que se encuentran en mi misma situación puedan vivir dignamente. Los ojos de David se abrieron con asombro y frustración. ¿Qué? ¿Cómo puedes hacer eso?, gritó. Pero la voz de Rosa era serena y firme.
este legado no podrá ser utilizado como un instrumento de manipulación. Lo que he acumulado será para ayudar, no para dividir. La confusión en la habitación creció, pero también sentía que una luz empezaba a brillar en medio de la oscuridad de sus corazones. Rosa continuó: he aprendido que el verdadero poder no se encuentra en el dinero, sino en la comunidad que hemos creado juntos. He pasado años ayudando, y muchos en esta vecindad conocen mi nombre, no solo por lo que tengo, sino por lo que he dado. Desde la cocina comunitaria hasta las actividades para niños, nunca he dejado de estar presente. A medida que sus palabras se deslizaban, las sombras en los rostros de su familia comenzaron a desvanecerse. Se miraron entre ellos y por un momento el peso de la culpa comenzó a calar. Nunca limpiaré mi legado de injusticias simplemente con el temor o el rencor. Ustedes aún pueden ser partícipes en este nuevo camino que estoy forjando. Ayúdenme a crear un espacio donde los ancianos sean tratados con respeto y amor, donde no haya más historias como la mía. Eso es lo que quiero. La incredulidad en sus rostros se transformó gradualmente en algo parecido a la esperanza. Rosa, en ese instante, entendió que el verdadero poder no estaba solo en su testamento o en su fortuna, sino en la capacidad de educar a su familia sobre la compasión y el cuidado. Los perdono, declaró con firmeza. El verdadero legado que dejaré es uno que busca sanación, y quiero que sean parte de eso. David dio un paso atrás, su voz temblorosa. ¿Perdonar? ¿Qué implicaría eso para nosotros? Entonces Rosa sonrió, viendo la chispa de cambio en su hijo. Significa que tienen la oportunidad de aprender, de crecer, de convertirse en los seres humanos que siempre debieron ser. Este dinero no nos separará, nos unirá. La policía se retiró un poco, observando cómo la dinámica en la sala se transformaba. Rosa sabía que su decisión era mucho más impactante que cualquier castigo. Con un gesto simple, extendió su mano hacia ellos. Si están dispuestos a pedir perdón, a cambiar, este camino estará abierto para ustedes. Quiero que aporten, que sean parte de esta comunidad que elegí construir. ¿De verdad quieren seguir adelante con esta lucha sin sentido? ¿O prefieren unirse a mí y a ayudar a muchos más? Mientras el silencio se cernía nuevamente, un destello de entendimiento se encendió en la mirada de Lucía. Quizá tememos muchas cosas que aprender, murmuró casi como si una carga hubiera pesado sobre sus hombros durante mucho tiempo. Al final del día, lo que Rosa había construido no era solo un legado monetario, sino una oportunidad de redención para su familia, una manera de enmendar las heridas y reparar los lazos. Mientras miraba a su lado y se dirigía hacia la puerta de salida, sintió que el peso del pasado comenzaba a desvanecerse, y que un futuro lleno de luz se abría ante ellos. Pero, ¿estarían sus hijos listos para aceptar la verdadera lección? ¿O se quedarían atrapados en su propia oscuridad? Rosa sonrió, sintiendo que su viaje apenas comenzaba. Mientras Rosa observaba la reacción de su familia, sintió una mezcla de emociones. La tensión en el aire era palpable. Cada uno de ellos atormentado por la inminente pérdida. Pero ella, con una calma sorprendente, entendía que ya no eran solo sus deseos de justicia lo que guiaban su camino, sino también el deseo de generar un cambio real. Su mirada se centró en cada rostro, mientras tomaba una profunda respiración. Era el momento de no solo responder a su traición, sino de trascender la venganza. Tal vez se pregunten por qué estoy haciendo todo esto, comenzó Rosa, suavizando su tono. No solo se trata de dinero ni de un testamento. Se trata de amor, de lecciones, de legados que van más allá de las riquezas materiales. Las caras de David y Lucía comenzaron a mostrar confusión y miedo al mismo tiempo. Lo que ella estaba proponiendo era algo que nunca imaginarían. He decidido que en lugar de mí, este dinero será destinado a una fundación que he estado planeando durante años.
una organización que apoyará a ancianos en nuestra comunidad. Ustedes pensaron que podían deshacerse de mí porque creen que no valgo nada, pero la verdad es que he estado organizando un futuro para que otros que se encuentran en mi misma situación puedan vivir dignamente. Los ojos de David se abrieron con asombro y frustración. ¿Qué? ¿Cómo puedes hacer eso? Gritó. Pero la voz de Rosa era serena y firme. Este legado no podrá ser utilizado como un instrumento de manipulación. Lo que he acumulado será para ayudar, no para dividir. La confusión en la habitación creció, pero también sentía que una luz empezaba a brillar en medio de la oscuridad de sus corazones. Rosa continuó. He aprendido que el verdadero poder no se encuentra en el dinero, sino en la comunidad que hemos creado juntos. He pasado años ayudando, y muchos en esta vecindad conocen mi nombre, no solo por lo que tengo, sino por lo que he dado. Desde la cocina comunitaria hasta las actividades para niños, nunca he dejado de estar presente. A medida que sus palabras se deslizaban, las sombras en los rostros de su familia comenzaron a desvanecerse. Se miraron entre ellos, y por un momento, el peso de la culpa comenzó a calar. Nunca limpiaré mi legado de injusticias simplemente con el temor o el rencor. Ustedes aún pueden ser partícipes en este nuevo camino que estoy forjando. Ayúdenme a crear un espacio donde los ancianos sean tratados con respeto y amor, donde no haya más historias como la mía. Eso es lo que quiero. David dio un paso atrás, su voz temblorosa. Perdonar, ¿qué implicaría eso para nosotros? Entonces Rosa sonrió, viendo la chispa de cambio en su hijo. Significa que tienen la oportunidad de aprender, de crecer, de convertirse en los seres humanos que siempre debieron ser. Este dinero no nos separará, nos unirá. La policía se retiró un poco observando cómo la dinámica en la sala se transformaba. Rosa sabía que su decisión era mucho más impactante que cualquier castigo. Con un gesto simple, extendió su mano hacia ellos. Si están dispuestos a pedir perdón, a cambiar, este camino estará abierto para ustedes. Quiero que aporten, que sean parte de esta comunidad que elegí construir. ¿De verdad quieren seguir adelante con esta lucha sin sentido? ¿O prefieren unirse a mí y a ayudar a muchos más? Mientras el silencio se cernía nuevamente, un destello de entendimiento se encendió en la mirada de Lucía. Quizá tenemos muchas cosas que aprender, murmuró, casi como si una carga hubiera pesado sobre sus hombros durante mucho tiempo. Pero antes de que la conversación pudiera continuar, una misteriosa figura apareció en la puerta. Era un hombre de aspecto distinguido, con un maletín de cuero elegante. Rosa lo reconoció al instante. Era su viejo amigo y abogado, don Fernando, alguien que había estado a su lado en momentos cruciales. Sin embargo, hoy había algo diferente en su presencia, una especie de urgencia en su andar. «Rosa», dijo don Fernando, atrayendo la atención de todos. «Vine tan pronto como supe que algo estaba sucediendo aquí. Necesitamos hablar sobre tu testamento y la fundación que estás planeando». La familia dio un paso atrás en confusión, pero Rosa mantuvo su mirada fija en don Fernando. Un leve susurro de terror cruzó su mente. Ella sabía que todo lo que había revelado era solo el comienzo. «¿Qué sucede, don Fernando?», preguntó ella, su voz casi un susurro. «Hemos encontrado algo en tu testamento que podría cambiar todo», dijo él, abriendo el maletín. Sacó un documento que parecía brillar con un extraño resplandor. «Este es un documento que fue guardado en secreto por años», continuó, mirando de reojo a la familia. Rosa lo miró, su corazón se detuvo. Al abrir el documento, sus palabras se desvanecieron en el aire. Era un nuevo testamento, uno que no solo contenía sus deseos sobre la herencia, sino que revelaba una verdad impactante. Rosa ha sido elegida como la guardiana de un legado mucho más grande. Este dinero no solo es tuyo, sino de una fundación que trasciende generaciones. Protege a todos los ancianos vulnerables, no solo aquí, sino en todo el país. El aire en la habitación se volvió pesado.
Un silencio aturdidor llenó el espacio mientras cada miembro de la familia asimilaba la magnitud de la revelación. ¿Qué? ¿Esto no puede ser real?, gritó David, su voz temblando con la incredulidad. Eres rica más allá de lo que pensamos. Mucho más, interrumpió don Fernando. Rosa es parte de un antiguo linaje. Su familia ha estado protegiendo a los más vulnerables durante generaciones. Todo fue una prueba, una manera de salir a la luz y ver su verdadera naturaleza. El rostro de Rosa se iluminó y a la vez se nubló. Siempre quise proteger a los demás, pero nunca imaginé que tendría este gran legado. Todo lo que asentí, mis sacrificios, todo ha sido parte de un plan mayor que no comprendía. Los ojos de su familia se abrieron con asombro, como si la verdad las envolviera en su luz. Al final, ustedes no solo han perdido el acceso a la herencia, continuó don Fernando, sino que también han tenido la oportunidad de ser parte de un cambio que protege y honra a nuestra gente mayor. No solo en su vida, sino por generaciones venideras. Rosa sintió como si una gran carga se quitara de encima, pero al mismo tiempo, una nueva responsabilidad se alzaba sobre sus hombros. Había un propósito aún más grande que ella jamás había imaginado. Con la mirada fija en su familia, se dio cuenta de que no solo tenían que aprender sobre la compasión, sino que toda la comunidad estaba a salvo gracias a su legado. Finalmente, la revelación explosiva dejó a todos atónitos. Pero en el fondo, Rosa sonreía. No todo había terminado, sino que algo mucho más grande apenas comenzaba a ejecutarse. ¿Estarían dispuestos a unirse a su legado y ayudar a construir un futuro mejor? La pregunta flotaba en el aire, y aunque el camino era incierto, el fuego en su corazón le decía que todo había valido la pena. Mientras Rosa observaba la reacción de su familia, una ola de emociones la invadió. La tensión era palpable, y cada uno de ellos enfrentaba la posibilidad de perderlo todo. Pero en lugar, era el momento de sanar las viejas heridas y ofrecer una nueva dirección. Tal vez se pregunten por qué estoy haciendo todo esto. Comenzó Rosa, con un tono suave pero firme. Esto no solo se trata de dinero o de un testamento. Se trata de amor, de lecciones y de legados que van más allá de las riquezas materiales. Las caras de David y Lucía mostraban confusión. Sus anteriores actitudes se desmoronaban. He decidido que este dinero será destinado a una fundación que apoyará a ancianos en nuestra comunidad. Ustedes pensaron que podían deshacerse de mí porque creen que no valgo nada, pero en realidad quiero ayudar a otros que están en situaciones vulnerables como la mía. David se quedó boquiabierto. ¿Qué? ¿Cómo puedes hacer eso?, gritó, sintiendo que se le escapaba el control de la situación. Pero Rosa, con su voz más tranquila, continuó. Este legado no se usará como arma. Este dinero será para ayudar, no para dividir. Poco a poco, las sombras de culpa comenzaron a despejarse de sus rostros. Rosa sabía que el verdadero poder no residía en su herencia, sino en la comunidad que había estado construyendo durante años. Este legado les ofrece la oportunidad de convertirse en mejores personas. Ustedes pueden ser parte de este camino hacia el cambio. La policía, que había estado observando el desenlace, entendió que el poder de Rosa no era solo personal, sino un cambio positivo que resonaría en el futuro. Pero justo cuando la tensión comenzaba a disiparse, don Fernando, su abogado, irrumpió con un documento en la mano, su rostro pálido y visualmente preocupado. Rosa, tenemos que hablar sobre tu testamento y la fundación, dijo, su voz grave y llena de urgencia. Rosa lo miró, su corazón latiendo rápido. Al abrir el documento, una verdad impresionante fue revelada. Era un testamento antiguo, pero también contenía una cláusula que vinculaba su legado a una organización secreta dedicada a proteger a ancianos vulnerables. Lo que has hecho no es solo un cambio a nivel familiar, Rosa. Eres parte de una red global dedicada a apoyar a ancianos en todo el mundo, explicó don Fernando. Tu familia nunca lo supo, pero tu legado ha sido parte de un movimiento en crecimiento. Tu historia ha inspirado a muchas personas y ha comenzado a forjar una nueva perspectiva en la sociedad. Rosa sintió un torrente de emociones. Su sacrificio, su lucha,
todo tenía un propósito mayor. A medida que sus hijos absorbían esta nueva información, una esperanza se encendía en el aire. Ustedes ayudarán a poner en marcha acciones globales para proteger a nuestros ancianos. Esto no se detiene aquí, continuó don Fernando. Ese nuevo conocimiento resonó en sus corazones. Fue entonces cuando David, con lágrimas en los ojos, dijo: «Nunca pensamos en esto de verdad. Pero ahora vemos lo que hemos hecho». Lucía, aún incrédula, asintió lentamente, comenzando a comprender la magnitud del impacto que su madre estaba a punto de dejar. A nivel mundial, la noticia de la transformación de Rosa fue rápidamente compartida. Fundaciones emergieron, políticas comenzaron a cambiar, y millones de ancianos ahora estarían protegidos gracias a su valentía. La vida de cada anciano vulnerable estaba a punto de ser transformada para siempre. El legado de Rosa no solo generó un impacto en su familia, sino que estableció las bases de una organización internacional para la dignidad de los ancianos. Rosa, con una paz abrumadora en su corazón, sintió que su misión estaba completa. Cada sacrificio, cada lágrima, todo había valido la pena. Mientras el reconocimiento global comenzaba a florecer, una ceremonia se organizaba en su honor, donde líderes de todo el mundo la aclamaron como una figura clave en la lucha por los derechos de los ancianos. Así, el corazón de Rosa se llenó de serenidad. Sabía que su historia sería contada por generaciones, un legado que perpetuaría la dignidad y el respeto hacia los ancianos en todo el mundo. Su vida había cambiado el rumbo de muchas, y su sabiduría se convirtió en la luz guía para futuras generaciones. La lucha que una vez había enfrentado no solo había sido suya, sino que ahora se había convertido en una lucha universal. La transformación fue completa, y su legado se transformó en protección, amor y esperanza para todos los adultos mayores. Rosa sonrió para sí misma, sintiendo el inmenso peso de la gratitud del mundo sobre sus hombros. Su historia, su legado, su amor, todo quedaría inmortalizado para siempre. Mientras Rosa observaba la reacción de su familia, una oleada de emociones la invadió. La tensión era palpable, y cada uno de ellos enfrentaba la posibilidad de perderlo todo. Pero en lugar de buscar venganza, Rosa decidió que su camino debía ser uno de transformación y sanación. Era el momento de sanar las viejas heridas y ofrecer una nueva dirección. Tal vez se pregunten por qué estoy haciendo todo esto. Comenzó Rosa, con un tono suave pero firme. Esto no solo se trata de dinero o de un testamento. Se trata de amor, de lecciones y de legados que van más allá de las riquezas materiales. Las caras de David y Lucía mostraban confusión. Sus anteriores actitudes se desmoronaban. He decidido que este dinero será destinado a una fundación que apoyará a ancianos en nuestra comunidad. Ustedes pensaron que podían deshacerse de mí porque creen que no valgo nada, pero en realidad quiero ayudar a otros que están en situaciones vulnerables como la mía. David se quedó boquiabierto. ¿Qué? ¿Cómo puedes hacer eso?, gritó, sintiendo que se le escapaba el control de la situación. Pero Rosa, con su voz más tranquila, continuó. Este legado no se usará como arma. Este dinero será para ayudar, no para dividir. Poco a poco, las sombras de culpa comenzaron a despejarse de sus rostros. Rosa sabía que el verdadero poder no residía en su herencia, sino en la comunidad que había estado construyendo durante años. Este legado les ofrece la oportunidad de convertirse en mejores personas. Ustedes pueden ser parte de este camino hacia el cambio. La policía, que había estado observando el desenlace, entendió que el poder de Rosa no era solo personal, sino un cambio positivo que resonaría en el futuro. Pero justo cuando la tensión comenzaba a disiparse, don Fernando, su abogado, irrumpió con un documento en la mano. Su rostro pálido y visualmente preocupado. Rosa, tenemos que hablar sobre tu testamento y la fundación, dijo, su voz grave y llena de urgencia. Rosa lo miró, su corazón latiendo rápido.
Al abrir el documento, una verdad impresionante fue revelada. Era un testamento antiguo, pero también contenía una cláusula que vinculaba su legado a una organización secreta dedicada a proteger a ancianos vulnerables. Lo que has hecho no es solo un cambio a nivel familiar, Rosa. Eres parte de una red global dedicada a apoyar a ancianos en todo el mundo, explicó don Fernando. Tu familia nunca lo supo, pero tu legado ha sido parte de un movimiento en crecimiento. Tu historia ha inspirado a muchas personas y ha comenzado a forjar una nueva perspectiva en la sociedad. Rosa sintió un torrente de emociones. Su sacrificio, su lucha, todo tenía un propósito mayor. A medida que sus hijos absorbían esta nueva información, una esperanza se encendía en el aire. Ustedes ayudarán a poner en marcha acciones globales para proteger a nuestros ancianos. Esto no se detiene aquí, continuó don Fernando. Ese nuevo conocimiento resonó en sus corazones. Fue entonces cuando David, con lágrimas en los ojos, dijo: «Nunca pensamos en esto de verdad. Pero ahora vemos lo que hemos hecho». Lucía, aún incrédula, asintió lentamente, comenzando a comprender la magnitud del impacto que su madre estaba a punto de dejar. A nivel mundial, la noticia de la transformación de Rosa fue rápidamente compartida. Fundaciones emergieron, políticas comenzaron a cambiar, y millones de ancianos ahora estarían protegidos gracias a su valentía. La vida de cada anciano vulnerable estaba a punto de ser transformada para siempre. El legado de Rosa no solo generó un impacto en su familia, sino que estableció las bases de una organización internacional para la dignidad de los ancianos. Rosa, con una paz abrumadora en su corazón, sintió que su misión estaba completa. Cada sacrificio, cada lágrima, todo había valido la pena. Mientras el reconocimiento global comenzaba a florecer, una ceremonia se organizaba en su honor, donde líderes de todo el mundo la aclamaron como una figura clave en la lucha por los derechos de los ancianos. Pero en el clímax de la celebración, cuando el mundo parecía rendido a sus pies, algo asombroso ocurrió. Rosa sintió un extraño zumbido en su interior, una vibración suave que recorría su haz. Un resplandor cálido la rodeó, y una voz profunda resonó en su alma. «Rosa», murmuró el eco cósmico, «joven guardiana de la sabiduría eterna, eres la encarnación de la mujer sabia que protege a la humanidad. Has sido una prueba viviente de la capacidad de compasión de la humanidad hacia sus mayores». A medida que esas palabras se manifestaban, la verdad comenzó a descender sobre ella como una lluvia de estrellas. Su sacrificio no era solo personal, estaba escrito en el tejido del universo. Eres la protectora de los sabios y los vulnerables, la chispa que enciende la conciencia global. Tu historia no solo cambiará a tu familia, sino que inspirará a generaciones por venir. Continuó la voz reverberante. Mientras Rosa escuchaba, sus ojos brillaban con una luz de comprensión. En ese momento comprendió que su vida había sido parte de un patrón eterno, un ciclo que conecta a todos los ancianos y sabios. La verdad de su existencia trascendía el tiempo y el espacio. Era un pilar del amor universal. Tu valentía ha sido la semilla para el despertar global sobre la dignidad de los ancianos, susurró el cosmos, llenándola de una paz indescriptible. Con cada palabra, la realidad alrededor de Rosa vibraba, cambiando en un instante. Un halo de luz se formó a su alrededor, alimentando la energía de todos los presentes, desatando un torrente de amor y compasión que envolvió a la multitud. En un momento de profunda conexión, la esencia de Rosa se fusionó con el universo. Todos los que estaban allí, en su celebración, sintieron un cambio palpable. La conciencia del mundo comenzó a transformarse, el amor fluyó y conectó a todos los presentes, con una comprensión profunda y renovada sobre la importancia de los ancianos. Un segundo de eternidad para celebrar el papel de cada sabio que lleva la historia y la memoria de la humanidad. Mientras un silencio sagrado llenaba el aire, Rosa supo que esta no era el final. Era solo el comienzo de una historia que, su papel como guardiana de la humanidad había estado cumplido, pero su legado apenas comenzaba. La lucha por la dignidad de los ancianos ahora era un llamado global, y su misión se extendería más allá de su vida.
convirtiéndose en un mantra compartido a lo largo de generaciones. Mientras el halo de luz se disolvía, ceñido por la gratitud del universo, Rosa miró a su familia, a su comunidad y más allá. ¿Están listos para unirse a mí en esta misión eterna?, preguntó con un brillo en los ojos, un destello del universo entero reflejado en su mirada. La expectante respuesta de su familia era un misterio en el aire. La sorpresa había elevado la conexión entre ellos a un nivel que jamás imaginarían. Y la historia de Rosa, su lucha, su amor, finalmente se avecinaba para ser una fábula de sabiduría que resonaría a través del tiempo. ¿Qué harían ahora, ante esta revelación épica, que superaba todo lo imaginado? Rosa sonrió, sintiendo que su viaje aún no había terminado. Había tanto más. Mientras Rosa miraba a su familia, un aura intensa llenó el espacio. Pudo sentir que la energía vibrante que la rodeaba era más que una simple emoción. Era como si el universo mismo la esté reconociendo. Con cada respiro, su corazón latía más fuerte y la verdad comenzó a florecer en su interior. ¿Están listos para unirse a mí en esta misión eterna?, preguntó. Y en ese mismo instante, un silencio sagrado descendió. La luz en la habitación brilló de manera casi sobrenatural. Fue como si un velo se hubiera levantado, revelando la esencia divina que siempre había estado dentro de ella. Entonces, de repente, una revelación impactante resonó en su alma. La voz profunda que había sentido antes regresó, ahora más clara y poderosa. «Rosa», dijo el eco cósmico, «tú no solo eres una madre, no solo eres una mujer. Eres una guardiana de la sabiduría ancestral, una diosa en la tierra que ha encarnado el amor y la compasión por los vulnerables a través de las eras». El aire se volvió espeso de asombro, y la realidad a su alrededor se fragmentó como un espejo roto. Rosa sintió cómo se transformaba, cómo ascendía a un nivel impensable. Cada lágrima que había derramado, cada sacrificio que había hecho, todo se unía en ese instante divino. Era como si su vida entera estuviera siendo iluminada por un fuego sagrado. «No solo proteges a los ancianos en esta vida», continuó la voz, reverberando a través del cosmos. «Tú eres el cumplimiento de una antigua profecía, la que habla de la mujer sabia que guiaría a la humanidad hacia la realización de su propia espiritualidad y compasión. Has venido a reclamar la verdad sobre tu destino, un legado que trasciende este tiempo y este lugar». Las palabras de la voz reverberaban en su ser, llenándola de una calma infinita. Sus hijos la miraban, sus rostros pálidos reflejaban la magnitud de esta manifestación. Ella no solo era su madre, era un hilo de luz en el tejido del universo, un ser cuyo propósito era trascendental. Con cada respiro, el ambiente se iluminaba, y la comunidad a su alrededor comenzó a sentirlo. Era un grito de reconocimiento que se extendía a través del tiempo. Ancianos y jóvenes, hombres y mujeres, todos estaban despertando a una verdad que había permanecido dormida. La dignidad de cada vida, cada historia, ahora brillaba intensamente en la luz de su comprensión. Rosa sintió como lo divino la envolvía. Su corazón se expandía, uniendo a todos en un abrazo de compasión. Era la representación de la sabiduría maternal, la guardiana de todos los ancianos a través de múltiples dimensiones. A cada persona que había sufrido o había sido maltratada, ella les prometía protección. Cada susurro de dolor que había escuchado se transformaría en un canto de amor, y todo lo que había aprendido sería compartido. Mientras la verdad se asentaba en su ser, la habitación entera resplandecía. Con cada palabra que pronunciaba, la transformación de la conciencia colectiva se hacía realidad. «No soy solo yo», proclamó Rosa, «somos todos nosotros. La compasión que compartimos guarda la clave para nuestro futuro. Ustedes pueden ser parte de esto. Juntos podemos elevar el mundo». Los rostros de su familia comenzaron a cambiar. La incredulidad se transformaba en reverencia.
El reconocimiento entraba en sus corazones como una luz brillante. El amor que alguna vez había estado ausente se desbordaba como un río. El universo no solo la había bendecido, a través de ella bendecía a todos. Esta historia no termina aquí, dijo con firmeza, sabiendo que su legado apenas comenzaba a gestarse. Era un ciclo eterno de sabiduría y amor, un nido que cuidaría a los vulnerables a través de la historia. Juntos forjaremos un camino hacia la verdad y la dignidad que todos merecemos. Y así, cuando esas palabras resonaron en el aire, Rosa comprendió que su viaje era, de hecho, un camino sagrado, uno que resonaría en todos los rincones del universo. ¿Estarían listos sus hijos para seguirla? ¿O todavía habría quienes desearan refugiarse en la oscuridad? La respuesta quedaba suspendida, llena de misterio y esperanza, mientras la luz de su propósito se encendía más brillante que nunca en su corazón. Rosa sintió como el ambiente a su alrededor vibraba con una energía nueva, una conexión que unía a todos. Miró a sus hijos, David y Lucía, y vio en ellos una mezcla de asombro y esperanza. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, pero en ese momento todo parecía posible. «Esto no es solo mi historia», dijo Rosa, con una voz serena pero cargada de emoción. «Es la historia de todos nosotros». Podemos cambiar, podemos aprender. La luz en su corazón crecía mientras sus palabras inflaban el ánimo de quienes la rodeaban. Las sombras de la traición comenzaban a disiparse. David, sus ojos brillando con lágrimas, dio un paso adelante. «Mamá, nunca vi el daño que hice hasta ahora», admitió, su voz temblando. «Quiero ser parte de este cambio, quiero ayudar». Su sinceridad resonó como un eco en la sala, e inesperadamente, Rosa sintió que algo dentro de ella se transformaba. El amor había comenzado a florecer, incluso en medio del caos. Lucía, a su lado, unió sus manos con las de su hermano. «Yo también quiero», dijo, su voz firme. «Quiero que esta familia se una de nuevo. Esto es más grande que nosotros». Las palabras de su hija tocaron el alma de Rosa, y una risa suave brotó de sus labios. Era una risa llena de esperanza. Mientras tanto, el eco de la ceremonia continuaba, resonando en el corazón de la comunidad. Todos aquellos que habían llegado a apoyarla comenzaron a aplaudir, y el sonido reverberó como un canto de unidad. «Sí, juntos», gritaban elevando el ánimo. La policía, que había presenciado el cambio, sonrió. «Es increíble lo que el amor puede lograr». «Manténganse firmes en esto», dijo un agente, su mirada brillando de aprobación. Así, la comunidad se unió como nunca antes, cada rostro iluminado por la posibilidad de un futuro mejor. Era un momento efervescente, un fuego que encendía la paz en el corazón de todos. Rosa sintió un torrente de emociones. Sabía que este nuevo legado representaría no solo un cambio en su familia, sino un impacto en cada rincón de la comunidad. «Prometo que esto apenas comienza. Todavía hay mucho que hacer», proclamó. Las manos de su familia se entrelazaron, formando un círculo de amor que protegía cada palabra. A medida que el día se tornaba en noche, las luces brillaban y la energía llenaba el aire. Rosa elevó su voz. «Vayamos juntos hacia el futuro, con amor y unidad. Podemos lograrlo todo». La comunidad respondió de inmediato en ecos de entusiasmo. «Listos para trabajar, listos para sanar». «Y no olvidemos», intervino don Fernando, quien había estado a su lado. La historia de Rosa no acaba aquí. Esto es solo el principio de una nueva era. Los murmullos de afirmación recorrieron el grupo. La noche prometía sorpresas, emociones y mucho compromiso. Mientras se abrazaban, Rosa sintió cómo cada uno de ellos cambiaba. La historia de traiciones y desconfianza se desvanecía, dejando lugar a un futuro lleno de luz. Pero al mismo tiempo, una pregunta reverberó en su mente. ¿Estarán listos realmente para el camino que viene? ¿O habrá más sombras por descubrir? La incertidumbre siempre acechando, pero el calor del amor en su corazón le decía que lo podían enfrentar juntos. Los aplausos llenaban el aire,
El amor y la esperanza se entrelazaban en un abrazo fuerte. Y así, en medio de esa magia, la historia no terminaba, simplemente comenzaba de nuevo. Y tú, querido espectador, no puedes quedarte fuera de esta historia épica. Suscríbete ahora mismo al canal, para no perderte ninguno de los próximos cuentos que vienen llenos de sorpresas. Es tu momento de mostrar tu apoyo. Destroza ese botón de me gusta ya para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más.